Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en este video. Hoy hablaremos de un momento que ha dejado a todos sin aliento. Cenk Torun, en un arranque de emoción y desesperación, lanzó al mar el anillo que pensaba ofrecerle a Mahsine Meravet. ¿Qué llevó al actor a tomar una decisión tan impulsiva? ¿Y cómo respondió Mahsine ante este gesto que nadie esperaba? Todo ocurrió en una noche aparentemente tranquila en la costa de Estambul. Cenk y Mahsine habían sido vistos juntos cenando en un restaurante frente al mar, un lugar que ambos solían frecuentar en los primeros meses de su relación. Testigos aseguran que la conversación comenzó de forma normal, con risas y miradas cómplices, pero poco a poco el ambiente cambió. Según una fuente cercana, Cenk sacó de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro estaba un anillo sencillo, pero lleno de significado. Sin embargo, lo que debía ser un momento de amor se convirtió en una escena de tensión. Cenk, no puedo aceptar esto ahora, habría dicho Mahsine con voz temblorosa. El actor, sorprendido por su reacción, intentó mantener la calma. Mahsine, no te estoy pidiendo una respuesta inmediata, solo quiero que sepas lo que siento. Pero ella, con los ojos llenos de dudas, respondió, no es el momento, ni el lugar. Hay cosas que todavía no hemos resuelto. Fue entonces cuando todo cambió. Cenk permaneció en silencio por unos segundos, miró el anillo, miró el mar y, sin decir una palabra más, lo lanzó con fuerza hacia las olas. Los presentes quedaron atónitos. Algunos pensaron que se trataba de una escena para una película, pero no, era la vida real, una mezcla de amor, orgullo y tristeza. Horas después, las redes sociales se inundaron de comentarios. Algunos defendían a Cenk, asegurando que actuó desde el corazón, mientras otros criticaban su reacción impulsiva. Tirar un anillo no soluciona nada, solo demuestra cuánto duele amar, escribió un usuario. Otros, en cambio, se solidarizaron con Mahsine, afirmando que su rechazo fue una respuesta sincera y madura. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, Mahsine publicó un breve mensaje en sus redes, a veces el silencio es la mejor respuesta. Aunque no mencionó nombres, todos entendieron a quién se refería. Poco después, Cenk compartió una foto mirando al horizonte, con la frase, el mar guarda secretos que solo el tiempo revela. Estas palabras reavivaron las especulaciones y los fanáticos comenzaron a preguntarse si todavía quedaba esperanza entre ellos. Una fuente cercana a Mahsine aseguró que, pese a la tensión, ella sigue teniendo sentimientos por Cenk. Ella no quería rechazarlo, solo necesitaba tiempo. Lo que vivió con él fue muy intenso, comentó la fuente. De hecho, se rumorea que Mahsine intentó contactar a Cenk después del incidente, pero él no respondió sus mensajes. No sé si fue orgullo o dolor, pero decidió alejarse, dijo otra persona cercana al actor. Horas más tarde, Cenk fue visto caminando solo por la orilla del mar, el mismo lugar donde había arrojado el anillo. Testigos aseguran que permaneció allí durante mucho tiempo, observando el horizonte con una expresión de tristeza profunda. No es fácil soltar algo cuando todavía duele, habría dicho a un amigo cercano que intentó acompañarlo. Aquella noche, el actor decidió desaparecer por completo de las redes, borrando temporalmente sus publicaciones más recientes. Su silencio encendió aún más las teorías entre los fanáticos. ¿Era el final definitivo o un intento de protegerse del dolor? Mientras tanto, Mahsine también fue vista en público por primera vez desde el incidente. Llevaba un abrigo beige y unas gafas oscuras, intentando pasar desapercibida. Sin embargo, los reporteros la reconocieron y le preguntaron si volvería a hablar con Cenk. La actriz, visiblemente afectada, respondió con una frase corta pero cargada de emoción, cuando uno ama de verdad, no necesita palabras, solo paz.
Su tono suave y melancólico bastó para que el video se volviera viral en cuestión de horas. Miles de comentarios surgieron al instante, algunos pidiendo una reconciliación y otros instándola a seguir adelante. Esa misma noche, un amigo de Senk publicó una historia en redes donde se escuchaba de fondo una canción melancólica, acompañada del mensaje: a veces perder algo es la única forma de entender cuánto valía. Muchos interpretaron que el mensaje iba dirigido a Maazine, lo que reavivó los rumores de que Senk todavía la amaba. No puedo olvidarla, aunque lo intente, habría confesado el actor en una conversación privada filtrada por una fuente del entorno televisivo. Cuando lancé el anillo, no fue contra ella, fue contra mi propia impotencia. Días después, varios medios aseguraron que Maazine había visitado el mismo restaurante donde ocurrió todo, aparentemente para hablar con el dueño del lugar. Algunos testigos afirman que se quedó mirando el mar durante largos minutos, como si esperara que algo, o alguien, regresara. Una camarera del restaurante declaró: se veía tranquila, pero había tristeza en sus ojos. Pidió un té y se quedó mirando las olas sin decir una palabra. Aquella imagen se difundió rápidamente y muchos fans la describieron como una escena digna de una película romántica. A medida que pasaban los días, el público se dividió. Algunos decían que Senk debía pedirle disculpas por haber reaccionado de manera impulsiva, mientras otros creían que Maazine debía dar el primer paso y buscarlo. Entre tantos comentarios, apareció un mensaje anónimo en un foro de admiradores: el amor verdadero no se lanza al mar, se busca hasta el final. Nadie supo quién lo escribió, pero fue compartido miles de veces y se convirtió en una de las frases más citadas de la semana. Una semana después, un fotógrafo logró captar una imagen que volvió a encender las esperanzas: Senk y Maazine en el mismo parque, aunque a cierta distancia uno del otro. No hubo abrazos ni sonrisas, pero la tensión emocional era evidente. Según quienes estaban allí, se saludaron brevemente y luego siguieron caminos opuestos. Sin embargo, la mirada que intercambiaron bastó para que los seguidores creyeran que aún no todo estaba perdido. Entre ellos hay algo que no se ha roto, escribió una periodista especializada en farándula. Puede que el anillo esté en el fondo del mar, pero los sentimientos siguen a flote. Los medios continúan siguiendo cada paso de ambos, esperando un nuevo encuentro o una declaración que aclare lo ocurrido. Por ahora, solo hay silencio y miradas hacia el mar, ese mismo mar que fue testigo de un amor intenso, una promesa rota y una historia que todavía parece no haber llegado a su final. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario y contarnos qué opinan ustedes. ¿Deberían Senk y Maazine darse una nueva oportunidad o dejar que el mar se lleve sus recuerdos para siempre?